Dos grupos parlamentarios inician una carrera por presentar resultados sobre las denuncias de corrupción del sector eléctrico. De un lado el Frente Anticorrupción y del otro la Comisión Multipartidista. Informe especial. La producción petrolera ha disminuido por la falta de inversión e infraestructura en mal estado. Es el reflejo de Petroecuador en agonía. El volcán Cotopaxi se mantiene con una emisión de cenizas y gases. Según el Instituto Geofísico, la actividad es ascendente. El oleaje sigue afectando a las costas ecuatorianas. En la provincia de Santa Elena se realizan trabajos de limpieza por la gran cantidad de arena que cubre las calles. Y en Esmeraldas varias embarcaciones fueron destruidas. En lo internacional sigue la tensión en Perú por las movilizaciones contra la presidenta Dina Boluarte. Empezó la toma de Lima, mientras que en la ciudad de Arequipa ya hubo fuertes disturbios. Saludos amigos, buenas noches. Empezamos contándoles que en 20 días el Frente Parlamentario Anticorrupción presentará un informe de los más de 3.000 contratos firmados en los 2 últimos años en las empresas eléctricas del país. Los legisladores de este frente prevén presentar resultados antes que la comisión ocasional creada para que investigue las denuncias de presuntos actos de corrupción durante el actual gobierno. Paul Romero tiene un informe. El Frente Anticorrupción de la Asamblea, integrado por legisladores de distintas bancadas, se adelantó a la comisión ocasional y presentará en los próximos días un informe de los miles de contratos firmados por las empresas eléctricas entre el 2020 y 2022. Han llegado a mi despacho 3.800 contratos en CENEL y SELEC. Y esperamos que máximo en 20 días el Frente Parlamentario presente un informe. La clave para descubrir la corrupción en el sector público es investigar los contratos. Los contratos fueron entregados a la Contraloría para que realice un examen especial tras las denuncias sobre presuntos actos de corrupción en los que estaría involucrado un exfuncionario del gobierno y su operador, a quienes el presidente Guillermo Lasso pidió que se les ubique para que sean procesados. Se trata de localización en el territorio hasta que haya orden de autoridad competente debidamente justificada que amerite intervenir de forma más directa con cada uno de ellos, porque lo contrario sería espionaje, sería persecución y en todo caso estaría enmarcado en la ilegalidad. Paralelamente, la mayoría de oposición al gobierno integró una comisión ocasional para que también investigue las presuntas irregularidades en los millonarios contratos del sector eléctrico, pero este frente desconfía de los resultados que podría presentar la comisión. Porque es una comisión con una enorme sobrecarga de asambleístas vinculados al correísmo y al Partido Social Cristiano. Cuando este frente ya entregó el día de ayer toda la información a la Contraloría, de todos los contratos y de todas las personas vinculadas. ¿Cuándo la Asamblea va a designar una comisión para investigar a los narcopolíticos? ¿O los van a seguir protegiendo? Porque son parte de quienes gobiernan actualmente esta Asamblea. Declaraciones que realizaron durante la integración de 2 comisiones entre el Frente Anticorrupción y el gobierno para tratar temas de narcotráfico y minería ilegal. En la Asamblea Nacional, el legislador del correísmo, Ronnie Aleaga, dejó encargada su curul a Magdalena Robles, quien es su alterna. Esto ocurre tras la denuncia de un medio digital sobre irregularidades en las instituciones del sector eléctrico, contenido en el cual también se nombra a Aleaga. Algunos legisladores incluso solicitaron que solo indague en la Asamblea Nacional para conocer si tiene él relación o no con esos presuntos actos irregulares. Petroecuador en agonía. Hoy, en nuestro segundo reportaje sobre la crítica situación de la estatal Petroecuador, les vamos a contar que en las actuales condiciones de infraestructura de la estatal no será posible aumentar la producción al 1.000.000 de barriles diarios como ofreció el gobierno. Se asegura que las supuestas inversiones en los últimos 15 años superan los 65.000 millones de dólares, pero
no han sido auditados y tampoco se reflejan necesariamente en los campos de producción. Hernán Higuera nos indica que auditar los recursos e inversiones que hace Petroecuador es una solicitud del Fondo Monetario Internacional al gobierno ecuatoriano. Auditar los gastos que hace Petroecuador es un ofrecimiento del gobierno que hasta hoy no se cumple. Es evidente que se han descuidado las áreas más importantes como la de explotación y transporte de crudo, y eso tiene en riesgo la producción diaria. El deterioro de la gerencia de exploración y producción es la falta de inversión. Inversión en el sentido de que, como te decía, nosotros para sacar un proceso adelante se tarde entre 6, 7 meses y a veces llegas y el CERCOT o por una u otra situación te lo tiran abajo. Pero las novedades constantes están también en la vetusta infraestructura de los años 70, a la que se le ha tenido que adaptar piezas para que todo el aparataje funcione, hasta que aguante. Ellos saben que si algo falla, se afecta al producto. Se engrana totalmente, tanto el recurso humano, técnico, y si uno de estos falla o no recibe la atención, evidentemente se va a ver afectado en toda la cadena de valor. El año anterior, Petroecuador recibió $4.617 millones de presupuesto, 26% más que el 2021. De esos, 2.038 millones eran para cubrir costos y gastos de operación y 2.579 millones para inversiones en exploración, explotación, refinación, transporte y comercialización. La pregunta salta sola. ¿Por qué trabajan entonces en esas condiciones? Siguen enriqueciéndose los mismos grupos de poder, los importadores de combustible, los importadores de gas, las grandes empresas transnacionales, sí. Para el 2023 el presupuesto de la estatal es de $5.721 millones, 34% más que el 2022. Esta es la curva de descenso de 194 millones de barriles a 146 millones anuales desde el 2017 hasta octubre del 2022. Con Petroecuador enfermo, la utopía presidencial de llegar a la producción de 1 millón de barriles diarios ya es dada. Declina la producción porque son pozos viejos cada año, ¿no? Ojalá para compensar esa declinación, subir un poco. Le dije al presidente de la República cuando me pidió una cifra, le dije, ojalá llegamos a 600,000 barriles por día al final de su periodo, pero el del millón no es realista. Según los datos de la estatal Petroecuador, desde el 2014 al 2022, la empresa registra 6.500 millones en inversión. Pedimos que nos muestren en qué han invertido y en visita guiada nos llevan a Shushufindi. Allí nos muestran este centro de monitoreo integrado de activos. Se observan instalaciones modernas, tecnológicas, pantallas grandes para monitorear lo que está afuera, lo viejo. Entonces, si la luz empieza a cambiar amarillo, significa que hay algún problema en el pozo. Si se cambia a rojo, pues ya el pozo definitivamente se apagó. Entre la pobreza y el despilfarro, así subsiste la empresa más grande del Ecuador, Petroecuador. Mientras en los pozos hemos visto cómo se desarrolla la producción en medio de las necesidades, aquí en las oficinas administrativas se juegan los más jugosos contratos. Aquellos que tienen que ver, por ejemplo, con las importaciones de combustibles. Solo para tener una idea, en los últimos 15 años, 65,000 millones de dólares ha gastado en el Ecuador por ese concepto. Una cifra comparable solamente con la deuda externa de nuestro país. Mañana en un nuevo reportaje les contaremos en qué se gastan los millonarios recursos de la empresa que genera riqueza en medio de la pobreza. Tras su liberación, la cadete Jocelyn Sánchez acudió a la Escuela Superior de Policía, pero ya no le permitieron entrar, le dieron la baja académica. Mientras en el ámbito penal la Fiscalía ya emitió dictamen abstentivo a su favor en el proceso por el femicidio de María Belén Bernal. Jacqueline Rodas con los detalles. Jocelyn Sánchez, una de las 3 personas procesadas por el femicidio de María Belén Bernal, quien la tarde de este miércoles quedó en libertad, intentó reincorporarse a la Escuela Superior de Policía, pero no le permitieron el paso. Ahí le informaron que le dieron la baja y perdió su condición de cadete. Se nos indicó que no podía ingresar dado que ella ya se encontraba con una resolución emitida por la Dirección Nacional de Educación de Policía Nacional. Y la resolución habla básicamente de una baja por
bajo rendimiento académico. Es que tras 4 meses presa, Sánchez incumplió con el programa de estudios y perdió el semestre. Su abogado dice que la resolución aún no está en firme y acudió a la Dirección Nacional de Educación de la Policía Nacional para impugnarla. En lo que respecta al trámite administrativo, esperar la contestación acá de la Dirección Nacional de Educación a fin de que aclare ciertos puntos que se encuentran oscuros en la resolución y de allí veremos, en base a esa aclaración, ampliación, prepararemos ya lo que corresponde la apelación a la resolución. Hasta que esta resolución no se encuentre en firme y no cause estado, pues Jocelyn sigue siendo aspirante a servidora policial directivo. Mientras en el ámbito penal, la fiscal del caso, María Isabel Jiménez, ya emitió el dictamen abstentivo a favor de Jocelyn Sánchez, pero su sobreseimiento no será inmediato. El femicidio es un delito penado con más de 15 años de prisión y la ley dispone que suba a consulta de la fiscal provincial, quien podrá ratificar el dictamen o revocarlo y presentar acusación en su contra. Nuevamente se reprograma la audiencia de unificación de penas de Jorge Glass. La jueza fija fecha para el jueves 26 de enero a las 10 de la mañana en Quito. La defensa del ex vicepresidente sentenciado por corrupción en los casos Odebrecht y sobornos pretende que la pena de 8 años de prisión absorba a la de 6 años para luego pedir la prelibertad. Al momento Glass está fuera de prisión, pero de forma provisional, gracias a una medida cautelar que puede ser revisada en la diligencia que se dará la próxima semana. Irónicamente, en Guayaquil, la ciudad más peligrosa del país, existen 65 patrulleros parqueados, de policía hablamos, sin ser utilizados. Los vehículos fueron alquilados por el municipio de Guayaquil para entregárselos a la policía, pero el contrato terminó. Melin Ochoa nos informa que los vehículos estaban destinados al patrullaje en las zonas más peligrosas de la ciudad. En Guayaquil las camionetas están inhabilitadas y parqueadas en el patio de una concesionaria de carros. Son 65 vehículos doble cabina con balizas y todos los implementos policiales, pero irónicamente no pueden ser utilizados por los uniformados. El comandante zonal de la policía señaló que en el 2019 se firmó un contrato entre el gobierno y el cabildo dentro del plan Más Seguridad, pero dicho convenio terminó. ¿Cuán importantes son estos 65 vehículos para los operativos acá? Es fundamental porque son vehículos patrulleros del sistema preventivo. Las camionetas estaban asignadas a los sectores más conflictivos de Guayaquil, como son los Guasmos, Esteros, Portete, Nueva Prosperina y Pascuales. Por ejemplo, este patrullero con un orificio de bala de fusil cubre la zona de sociovivienda, la más peligrosa del noroeste de Guayaquil. Ahí estaban 2 camionetas blancas, pero también fueron entregadas al cabildo. Con estos 65 vehículos se cubría áreas que hoy están siendo cubiertas por otros patrulleros. O sea, la oferta de servicios de la policía se redujo, un patrullero tiene que cubrir un poco más de territorio. El municipio de Guayaquil aclara que estas camionetas blancas eran alquiladas y que en efecto el contrato acabó. Pero esas camionetas fueron suplantadas por las camionetas negras que tú ves circulando, casi en el mismo número. Y con la diferencia que ahora, para cumplir con el convenio, les hemos entregado inclusive con los choferes. A diferencia de las camionetas blancas, las negras no patrullan las zonas donde existe una guerra entre mafias, porque son conducidas por civiles. Al ser un civil, podría reaccionar de una forma correcta. El Interior entregó a Guayaquil 1.500 vehículos entre motos y camionetas nuevas, pero la autoridad indicó que en una ciudad con alto nivel de violencia siempre será necesario aumentar el parque automotor. Con maquinaria pesada, la policía y los municipios de Salinas y La Libertad en Santa Elena destruyeron en 2 centros ilegales de entrenamiento para sicarios descubiertos en la península. William Young nos informa que ambos sitios están intervenidos ahora y son parte de esta investigación para descubrir a las bandas criminales que se asentaron en esas zonas. Veamos.
Una vez descubiertos, la policía intervino estos sitios y con maquinaria destruyeron toda la estructura formada por decenas de llantas, armando obstáculos en una especie de circuitos para entrenarse en tiro con armas cortas y largas, incluso tácticas evasivas. Son, vuelvo y repito, como estilos de entrenamiento, tanto en tierra como en pie. O sea, cómo huir incluso. Exactamente. Este lugar está asentado de forma ilegal en terrenos municipales del cantón Salinas, por lo que llegó personal de la comisaría para autorizar la destrucción de todo el polígono clandestino. Algo similar ocurrió en el otro centro descubierto en una zona apartada del cantón La Libertad. Allí, además del lugar para entrenamiento de delincuentes, existen estructuras de caña que se han levantado de forma irregular. Invasiones que también serían parte de una red criminal en esta zona. No solo casas, también bodegas y lugares de vigilancia. Desde el municipio de La Libertad confirmaron que son invasiones, edificaciones al margen de la ley. ¿Cuándo empezarán los desalojos de estas estructuras? Bueno, eso no podríamos decirlo porque no podemos alertar a las personas cuándo, pero pronto se verán resultados en la parte de aquí. O sea, todo lo que se ha hecho aquí, de lo que vemos, está prohibido. De acuerdo a los informes de planificación, este es un área no creada, entonces no debería haber ningún asentamiento aquí. Pero esto no sería nuevo, según el exdirector de inteligencia del Ejército, Mario Pazmiño. Detrás estarían grupos ilegales internacionales. Por ejemplo, hay carteles mexicanos que tienen una doctrina ya para montar estas escuelas y vienen desarrollando en otros países ese tipo de actividad. Entonces, para eso es muy sencillo traer instructores mexicanos para que vengan y desarrollen este tipo de actividades acá en territorio nacional. Y no les sorprende que encuentren más de estos polígonos clandestinos en otras provincias que son usadas por los narcos. Los principales están en Guayas, en Manabí, en Esmeraldas y en Machala, en la provincia de Loro. Por lo tanto, esas zonas tienen que haber desarrollado también estas escuelas. Mientras tanto, estas zonas rurales seguirán con vigilancia de la policía. Como satisfactoria evalúa el gobierno su participación en la reunión anual del Foro Económico Mundial. Acuerdos de beneficio en materia ambiental, de inversiones y seguridad son algunos de los logros que el régimen señala se consolidaron durante estos 4 días del presidente Lasso en Suiza. Al concluir la agenda oficial de los funcionarios que estuvieron presentes en la reunión anual del Foro Económico Mundial, el presidente de la República evalúa el trabajo realizado y comenta que las múltiples reuniones que sostuvo son positivas para los ecuatorianos. Ampliamos los contactos con el mundo de inversiones, el mundo de economía, de agendas de medio ambiente, de transición energética. En la reunión del presidente con la administradora de la Agencia de Cooperación Estadounidense USAID, Samantha Power, se definió el apoyo que ese organismo brindará a Ecuador para los programas de reinserción socioeconómica de migrantes. El Ecuador regresa también con un plan con USAID que ha sido trabajado en los últimos meses, especialmente en la última visita que hicimos a Washington y que se ha consolidado acá para temas de desarrollo. Sobre todo para que no exista más migración ilegal, que tengamos oportunidades en nuestro territorio. Lasso también se reunió con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, con quien se acordó la fecha en la que se suscribirá el acuerdo comercial entre Ecuador y ese país. Esa, digamos, afinidad ya dio resultados. Costa Rica y Ecuador logramos negociar un acuerdo de libre comercio en solamente 4 meses. No quiero robarle la oportunidad al presidente Lasso de anunciarlo, pero lo vamos a firmar pronto. El gobierno señala que durante estas 4 jornadas se logró consolidar avances en temas relativos al cuidado de medio ambiente, acuerdos comerciales, inversiones y seguridad, que beneficiarán al Ecuador. En lo internacional destacamos, crece la tensión en Perú por las movilizaciones contra la presidenta Dina Boluarte. Juan Carlos Espero está con nosotros para satisfacer las inquietudes a este respecto.
¿Qué ocurre en el país vecino, Juan Carlos? Alfonso, amigos, buenas noches. Las fuerzas del orden se prepararon para una marcha convocada por sindicatos, organizaciones civiles y también líderes indígenas para este jueves en la capital, en Lima. Pero los disturbios se presentaron en la ciudad de Arequipa, donde manifestantes incluso intentaron tomarse el aeropuerto. Según reportes, los disturbios de hoy dejaron una persona fallecida. Fue parte del caos en los alrededores del aeropuerto de Arequipa, en el sur de Perú, donde un grupo de manifestantes intentó ingresar a la fuerza. Toda la gente por aquí, miren cómo baja. Miren cómo baja la gente por aquí. Miren cómo se viene toda la gente. La policía utilizó gases lacrimógenos para dispersarlos, pero la situación escaló y tuvo que intervenir el ejército. ¡Ayuda, ayuda! Medios locales reportan heridos, bloqueos y enfrentamientos en varios puntos de esa localidad. Es una nueva escalada de la crisis política en Perú que se ha agudizado en las últimas semanas, con protestas contra la presidenta Dina Boluarte, que enfrenta el descontento de organizaciones sociales, grupos indígenas, estudiantes universitarios y sindicatos que insisten en la denominada toma de Lima, una manifestación que obligó a suspender las actividades. El llamado fue una movilización nacional hacia la capital peruana este jueves, con un sinfín de exigencias, pero principalmente la salida de Boluarte del poder y el adelanto de elecciones para este año. Somos trabajadores, la población común y corriente, del día a día que trabajamos. El Estado nos aflige, nos oprime. ¿Qué clase de Estado tenemos? Si no nos sirve el pueblo, no sirve para nada, que se larguen todos. Sin embargo, no tuvo la asistencia esperada por los múltiples cierres viales, incluyendo los accesos a la ciudad. Por ahora la tensión crece en el país, donde al menos 51 personas han muerto y más de 1000 han resultado heridas en las últimas 6 semanas. Y más adelante, amigos, se intensifica el oleaje en las provincias de Santa Elena y Esmeraldas. 4 lanchas más han resultado destruidas. Tendremos las imágenes. El alto oleaje en la costa ecuatoriana. En el malecón de Salinas, en la provincia de Santa Elena, continúan los trabajos de limpieza debido al oleaje que afecta a la costa ecuatoriana en general. Este jueves, gran cantidad de arena cubrió la parte de la avenida principal del malecón de Salinas, que fue cerrada inmediatamente al tránsito vehicular. El oleaje también afectó a una parroquia de Esmeraldas, como nos informa Bessie Graga. Entre agua de mar y montículos de arena amaneció nuevamente el malecón de Salinas en Santa Elena, debido al fuerte oleaje que azota la costa ecuatoriana. Desde las 7 horas de este jueves, parte de la avenida principal estuvo cerrada y maquinaria municipal trabajó para retirar más de 80 toneladas de arena y conchillas que se depositaron en este lugar. Hoy día hemos tenido que retirar aproximadamente unas 15 volquetadas de conchilla y con arena. Cumplimos con los requisitos que nos establece el Ministerio del Ambiente, que la arena tiene que regresar nuevamente a la playa. Hemos detectado que mucha gente ha venido a quererse llevar la arena y hemos evitado. Negocios como restaurantes que están ubicados frente al malecón de Salinas se han visto afectados. Nosotros en esta época tenemos mínimo de 40 a 50 personas diarias y nomás estamos recibiendo 5 a 6 personas diarias, que es una pérdida bien incalculable. Mientras en Esmeraldas, en la parroquia Las Peñas del cantón Eloy Alfaro, el oleaje también afectó un barrio en esta zona. 4 casas, dentro de los cuales son principalmente bohíos que se encuentran en la zona justamente del perfil costanero, que se encargan justamente de hacer su rutina de trabajo, comedores. Comerciantes y pescadores resultaron también perjudicados por el fenómeno climático. Donde la gente pues ha empacado maletas, ha empacado sus cosas, ha sacado sus pequeñas cosas de nevera, sus cosas importantes, para que el mar pues no pueda desalojar, porque el mar no dice en qué momento va a atrapar todo. Familias del sector del malecón ubicaron en las entradas de sus casas sacos de arena para prevenir mayores riesgos. Se mantiene la emisión de ceniza y gases en el volcán Cotopaxi. Según el Instituto Geofísico, la actividad es ascendente. Técnicos de esa institución recolectaron muestras de agua para analizar si hay cambios relacionados con el proceso eruptivo. Freddy Barros con más detalles.
La imagen fue publicada este 18 de enero por Roberto Valdés, conocido como Robinsky. Se aprecia la actividad del Cotopaxi. Según el reporte del Instituto Geofísico, la emisión varía entre 1000 y 2000 metros sobre el nivel del cráter. Se ha reportado caída de ceniza en las inmediaciones del Parque Nacional y en la parroquia Alaques de Cotopaxi. Las emisiones se han vuelto más constantes. Tenemos más ceniza, pero a su vez hemos registrado una disminución en la cantidad de gases que se emite. O sea, tenemos más ceniza, menos gas. Los sismógrafos del Geofísico han detectado varios sismos y vibraciones. La actividad interna y superficial son moderadas y con tendencia ascendente, aunque aún no se ha llegado a los niveles de la erupción del 2015. Por ahora no pensamos que sea inminente una erupción grande. Nosotros recomendamos a la población que revise el mapa de peligros. El mapa de peligros está pensado en una erupción grande, similar a la que ocurrió en 1877, que sería una erupción grande. Técnicos del instituto recolectaron muestras de agua para analizar si hay cambios químicos y de temperatura relacionados con la actividad eruptiva. La mayor parte del tiempo el Cotopaxi ha permanecido nublado, pero cuando se despeja se aprecia la columna de ceniza y se ve que parte del material volcánico ha cubierto de negro los glaciales. Desde octubre del año pasado el Cotopaxi entró en un nuevo proceso eruptivo. Desde este año los influencers en el Ecuador deberán pagar impuestos. Así lo estableció el SRI, que empezará a identificar a las personas que generan ingresos en redes sociales. Diego Cuenca nos informa que la autoridad ya ha detectado 4 casos de influencers que evaden impuestos tras recibir transacciones desde $500.000 de plataformas digitales internacionales. El Servicio de Rentas Internas SRI este año empezará a cobrar impuestos a los influencers, es decir, a las personas que generan ingresos económicos por sus contenidos en redes sociales. Así lo describe el director de esa institución. Pero lo que buscamos simplemente es que todas las personas se transparenten y que los que declaren que se declaren ingresos, que se declaren rentas y que se paguen los impuestos. Gabriela Gómez se dedica a promocionar marcas en Instagram y TikTok. Recibe la medida como una iniciativa para combatir el negocio informal que se desborda en redes sociales. Por eso ella factura por sus contenidos desde hace 2 años. Me afecta por el hecho de que nosotros como creadores de contenido no podemos monetizar en varias redes sociales como pueden los influenciadores en Estados Unidos, en otros países, pero me ayuda en el caso de que podamos tener esta formalidad con clientes que usualmente no quieren ser formales. El SRI dice que hará controles para detectar a los influencers que evaden impuestos. Lo harán revisando las transacciones millonarias que son generadas por plataformas como Facebook. Ya han detectado 4 casos en el país. Topes que tiene, por ejemplo, Facebook de transferir a una persona individual es aproximadamente $500.000 al mes. Y luego, como yo no puedo recibir más dinero cuando debería, empiezo a incluir a otras personas relacionadas para que también reciban a sus cuentas dinero. Todo eso de allí genera informalidad, contrabando en el país, que son fugas de dinero para el Estado. La influyente Yosabet Carchi sostiene que los impuestos para ellos ya se aplican en otros países, pero en Ecuador son las grandes empresas que los obligan a tener un registro tributario de los servicios que les ofertan. Son medidas que se han estado considerando en varios países, como en México el año pasado también empezaron a considerarlo, en China incluso estaban considerando títulos para influencers, entonces... ¿Tú aquí en Ecuador ya factura? En Ecuador factura, sí. Asimismo, el comercio electrónico será vigilado por el SRI, que generará automáticamente el RUC a las personas que vendan productos de manera informal en redes sociales. La Fiscalía emite dictamen acusatorio y pide que se llame a juicio a la empresa Furukawa y a 5 exdirectivos de la compañía de capital japonés. Se trata del primer caso de esclavitud moderna que se juzga en el país, según lo han señalado las autoridades. Informa Jacqueline Rodas. En Santo Domingo de los Áchilas, durante 2 días, se dio la audiencia preparatoria de juicio por presunta trata de personas con fines de explotación laboral en contra de la empresa japonesa Furukawa y sus exdirectivos. El caso empezó en 2019 por el delito de no afiliación al Seguro Social, pero luego de la investigación, la Fiscalía determinó que cerca de 1.200 trabajadores han laborado por décadas produciendo fibra de abacá bajo condiciones propias de la esclavitud. En la diligencia se solicitó
a la jueza Susana Sotomayor que dicte auto de llamamiento a juicio. Se ha determinado un dictamen acusatorio en contra de 5 personas naturales y una persona jurídica, elevar a una audiencia de juicio, en donde a través de alegatos, en donde a través de la práctica probatoria se pueda establecer con veracidad que esto constituye un delito grave a los derechos de las personas y a la dignidad. Personas en situación de esclavitud, en condiciones de vida indigna, viviendo y trabajando en una hacienda llamada, de la empresa Furukawa, en condiciones subhumanas, infrahumanas. Al momento la jueza delibera y las partes esperan su decisión. Hay 106 extrabajadores que actúan en la causa como acusadores particulares. Queremos justicia y reparación más que todo, y la queremos ya, porque ya han pasado muchos años que estamos en esta lucha. Dice que nosotros somos invasores, cuando nosotros hemos dado la vida dentro de la empresa, trabajándoles, luchándoles, ¿sí? Dándoles fortuna. Contactamos a la empresa Furukawa para conocer su reacción ante el pedido fiscal. Estamos a la espera de su respuesta. Hace pocos momentos, en un comunicado, la empresa Furukawa aseguró que presentó suficientes elementos para que se desestime la acusación de la Fiscalía. Manifiesta que ha cumplido con las normas laborales y confían en que la justicia haga un análisis técnico e imparcial y tome una decisión apegada a derecho, justa y libre de presiones, dicen. Vamos a corte comercial. Más adelante, en los dispensarios médicos del Seguro Campesino en Cotopaxi existe escasez de medicinas. Los usuarios reclaman por esa situación crítica. Y hoy continuamos contándoles lo que ocurre en los dispensarios médicos del Seguro Campesino. Visitamos 2 comunidades más en Cotopaxi, en donde se evidencia aún más la escasez de medicinas, por lo cual los afiliados se ven obligados a interrumpir sus tratamientos. Las autoridades ofrecen abastecer estos centros durante este año. Carla Delgado con el tema. Este miércoles les mostrábamos las condiciones críticas en las que se encuentran los dispensarios médicos del Seguro Campesino. Pero las novedades no terminaron ahí. Más al norte, en el dispensario de San Agustín de Cayo, los médicos se sorprenden con nuestra visita. Aseguran que aquí sí están abastecidos. Sin embargo, a través de la ventanilla de entrega de fármacos, observamos que es poco lo que pueden ofrecer. Las contadas cajas de medicinas que se observan en la estantería tienen apenas una que otra pastilla. Ni hablar de los insumos médicos. En esta percha, por ejemplo, no hay stock de vías. Y afuera no faltan las quejas. Carmen cuenta que por falta de dinero incluso le toca interrumpir sus tratamientos. Nos atiende el doctor, nos revisa y tome la listita, vaya a comprar afuera. El panorama es similar en otros centros. En la parroquia de Chuchilán, en Pujilí, ingresamos a la bodega junto a las afiliadas. Y aunque se trata de uno de los dispensarios más grandes de la provincia, la escasez es evidente. Una de las pocas cosas que encontramos en mayor cantidad son estos champús. De nada, no, usted vea, no hay. Lo que tenemos es champú para el cabello, para los piojos, no hay nada más. Y si ya es difícil conseguir lo básico, ni hablar de medicinas para enfermedades más complejas. Pero los dirigentes señalan que no solo los dispensarios de esta provincia estarían en estas condiciones, situación que niegan las autoridades. Es decir, no están desabastecidos. Que hay poca medicina, sí, porque la programación estaba baja, pero no es que no hay medicina. La medicina sí está llegando y para las enfermedades crónicas catastróficas metabólicas. Y ofrece que durante este año el stock de medicinas llegue al 100%. El Seguro Campesino cuenta con unos 659 dispensarios de nivel 1 a escala nacional, del que se benefician más de 1 millón de personas. El Frente Unitario de Trabajadores y más centrales sindicales desarrollaron hoy una jornada de protesta contra el gobierno y la situación del IES. Piden que el régimen pague la deuda histórica que mantiene con el IES y reclaman porque las autoridades, al contrario, solo están evadiendo responsabilidades, según lo dicen. Byron Andino nos muestra lo que ocurrió en su manifestación de hoy.
Durante la mañana llegaron al edificio Zarzuela, donde están las oficinas del Consejo Directivo del IES. Fue una toma simbólica, indican. Sus cuestionamientos al gobierno son múltiples. Primero, que se haya conformado una comisión para listar propuestas de reformas al Fondo de Pensiones de la Seguridad Social, pero sin los representantes de trabajadores y jubilados. Es una reforma integral. Hemos planteado, el Frente Unitario de Trabajadores en la asamblea que tuvo el día sábado, ha planteado la conformación de una comisión de expertos en seguridad social que posibilite una reforma que beneficie a jubilados y afiliados. Segundo, reclaman contra la designación de Richard Gómez como vocal de los trabajadores. Insisten que no cumpliría requisitos y sería un aliado del gobierno. Queremos nosotros que haya representantes técnicos que defiendan al Seguro Social, que vayan a cobrar al gobierno. Otro punto es que la sostenibilidad del IES también debe ser resuelta con el pago de la deuda histórica del Estado. Es necesario que los empresarios paguen los más de 2.000 millones que adeudan también por morosidad a la seguridad social. Durante la tarde de este jueves, en cambio, marcharon por el centro de Quito. También en Guayaquil y Tulcán se manifestaron. Quieren alternativas con principios de solidaridad para sostener la seguridad social. Continuamos informando. Esta tarde 3 policías fueron detenidos al intentar ingresar armas a la cárcel de El Turi en Azuay. Los uniformados pretendían introducir un fusil y una pistola, pero fueron descubiertos en el filtro de seguridad en el centro carcelario en el sur de Cuenca. Así lo confirmó el jefe de la subzona de la provincia, quien también dijo que los agentes policiales eran un sargento segundo y un cabo segundo. A los 2 aprehendidos se les seguirá un proceso penal y administrativo. Un sujeto fue baleado en el suburbio de Guayaquil, mientras otras 2 personas resultaron heridas por un ataque armado al pie del registro civil del norte de la ciudad. Estos hechos se suman a los crímenes que se reportaron durante la mañana en el noroeste. José Carlos Alvarado nos trae un resumen de esta violenta jornada. El hecho ocurrió a las 3 de la tarde de este jueves. La policía recibió una alerta del EQ 911 y cuando arribó a las calles 27 y La P en el suburbio de Guayaquil, encontró el cuerpo sin vida de un hombre en este parque a unos pasos del Esteve. Los agentes no pudieron reconocer aún el cuerpo porque al momento del levantamiento no tenía identificación. Tiene 2 orificios de entrada y de salida. En el lugar no tenemos indicios balísticos. Se está coordinando con los diferentes moradores para obtener alguna información. La violencia no solo se presentó allí. En otro punto, específicamente al pie del registro civil del norte de Guayaquil, 2 hombres entre los 25 y los 30 años fueron víctimas de un ataque armado mientras aguardaban un bus. Miembros de la policía arribaron al sitio para recoger las evidencias y detallaron que luego del intento de asesinato se detuvo a una persona. Se empieza una persecución en donde termina en el sector de la Alborada. Como resultado tenemos un detenido que en su poder se le encontró una arma Glock. Durante la mañana del jueves en la cooperativa Trinidad de Dios, en el noroeste de Guayaquil, 2 sicarios se aproximaron a un motociclista para asesinarlo a tiros. Otro de ellos cayó al piso herido. Así lo captaron las cámaras de seguridad de ese sector de Monte Sinaí. ¿Tiene antecedentes penales? No registra antecedentes penales. El crimen ocurrió a las 6:45 de la mañana, pero 15 minutos después se escucharon varios disparos a 100 metros más adelante. Se trató de otro ataque violento. 4 hombres fueron baleados y 3 de ellos murieron. Los comerciantes de la zona temen por la violencia. Ya no se puede estar tranquilo, porque esto ya pasa, pues. Uno de los heridos es una víctima colateral, según la policía, que investiga por qué han matado a 6 personas durante esta semana en el mismo sitio, ubicado en el noroeste de Guayaquil, el sector más violento de la ciudad. El Tribunal de Garantías Penales del Guayas, conformado por los jueces Alison Ramírez, Francisco Dávila y Carlos Churta, declaró culpable a Aarón Arreaga, quien sería cómplice del asesinato del conocido presentador de televisión Efraín Ruales. Alias Aarón fue sentenciado a 17 años de prisión por el violento hecho que el próximo 27 de enero del 2023 cumpliría ya 2 años. Alias Aarón fue sentenciado a 17 años de prisión.
Según las investigaciones, el detenido habría sido el encargado de deshacerse del arma utilizada en el ataque que fue encontrada en el Estero Salado. El sujeto estaba prófugo, pero fue capturado el pasado 4 de febrero del 2022. Ahora es parte de los 8 detenidos en el caso.